Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ramos y estas son las clases de Geología Física. El tema de hoy es la teoría de la tectónica de placas, que será entregado en 3 videos. Este es el primero de 3 videos. Comenzamos. Muy bien, pues en esta primera entrega del tema de tectónica de placas, trataremos parte de los objetivos. En particular, describiremos las evidencias que presentó Wegener para respaldar la hipótesis de la deriva de los continentes. Vamos a explicar el proceso de expansión y reciclaje del piso oceánico, indicando los descubrimientos y observaciones que permitieron entenderlo. También explicaremos en qué manera la expansión del piso oceánico soporta la hipótesis de la deriva continental de Wegener. Bueno, pues a inicios del siglo XX, el meteorólogo Alfred Wegener presentó sus ideas para explicar el origen de los océanos y los continentes. Él propuso que en el pasado todos los continentes habían estado unidos en el supercontinente Pangea. Aquí nos ponen Pangea y también nos indican en dónde estaban antes, por ejemplo, el continente africano, Sudamérica, Norteamérica, etcétera, ¿no? Como para que veas en qué parte de Pangea está tu casa. Según Wegener, hace 200 millones de años, Pangea se rompió, se fragmentó en múltiples pedazos. Estos bloques continentales se fueron a la deriva hasta que, hasta que llegaron al lugar donde están hoy y continúan moviéndose, en realidad continúan a la deriva. Él presentó varias evidencias para soportar sus ideas. Por ejemplo, la evidencia geomorfológica, que toma en cuenta la forma de las costas, ¿no? Y cómo éstas encajan. El mejor ejemplo de este tipo de correlación es cómo encajan muy bien la costa de África con la costa de Sudamérica, ¿no? Indicando que muy probablemente estas dos masas antes estaban unidas en un mismo continente. Las evidencias geológicas. No solamente coinciden en forma estas masas continentales, sino que las rocas, tanto de un lado como del otro, coinciden, ¿no? Y así, cadenas montañosas que hoy están separadas, antes estaban unidas en Pangea como una sola, y se rompieron y quedaron separadas por un océano, pero cuando juntas estos dos continentes puedes notar, como Wegener lo hizo, que en realidad ahí hay continuidad entre las rocas, sumando a la evidencia de la deriva continental. Las demás evidencias que presentó Wegener tienen que ver también con las rocas, porque las rocas guardan en sí mismas evidencia del clima en el que se formaron. Y al observar las rocas que había que compartían dos masas o más, dos o más masas continentales, al observar las rocas que compartían, también se dio cuenta de que estas rocas habían sido formadas, por ejemplo, en un clima tropical, indicando que la ubicación de Pangea estaba más al sur de lo que hoy están estos múltiples pedazos que se derivaron de ella. Otra evidencia que presentó Wegener fue la evidencia paleontológica, también en las rocas. En las rocas hay fósiles, y los fósiles también nos dicen, nos hablan del clima o la situación ambiental en el momento en el que se formaron. Por ejemplo, en rocas de Sudamérica y de África hay fósiles de reptiles terrestres. Lo mismo que en fósiles de África, la India y la Antártida. Hay fósiles de este reptil terrestre. Fósiles de las mismas plantas ocurren al sur de toda esta masa continental. Fíjate, tanto en Sudamérica, África, Antártida, Australia, hay fósiles de estas plantas, Glossopteris.
También un reptil de agua dulce existía en las regiones de Sudamérica y África. En fin, esta coincidencia entre fósiles que están contenidos en las rocas de una masa continental hoy separada de otra masa continental, si consideramos que estaban unidas, pues entonces la distribución de estos fósiles cobra más sentido. Un reptil de tierra presente en Sudamérica no pudo haber cruzado nadando el Océano Atlántico para llegar a África y morir y formar un fósil y haber dejado a su familia en Sudamérica, que también se fosilizaron, y uno llega y encuentra fósiles de uno y del otro acá. No. Es más plausible que antes todo estaba junto en Pangea y que estos reptiles de tierra caminaban libres por su territorio, que posteriormente, cuando se rompió Pangea, quedó separado. Mucho después de que estos animales habían vivido, obviamente, ¿no? Ya debieron de haberse formado sus fósiles para el momento de la separación y el rompimiento de Pangea. A pesar de todas estas evidencias, la comunidad científica de su momento rechazó mucho la propuesta de la deriva continental, sobre todo porque decían que Wegener no podía explicar realmente las fuerzas que mueven a estos continentes a la deriva y las fuerzas también para romper un supercontinente. Imagina qué se necesita para romper en pedazos una enorme masa continental. No fue hasta los 60 cuando la exploración del piso oceánico proporcionó la información que realmente necesitamos para entender pues la deriva continental y posteriormente, digamos, sentar las bases para la tectónica de placas. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo el estudio del piso oceánico nos ayuda a entender estas cosas. Por ejemplo, al piso oceánico, si quitáramos toda el agua de los mares y viéramos la topografía del piso oceánico, veríamos que no es plana. Hay grandes cordilleras montañosas, aquí en un color morado, ¿sí? que están en los mares, ¿no? A la mitad de los mares o cruzan todos los mares. De hecho, las dorsales, se llaman dorsales, estas cordilleras que están en medio de los océanos, se llaman se llaman dorsales, perdón, mesooceánicas, y son las cordilleras montañosas más largas del planeta Tierra, muchísimo más extensas en su longitud que cualquier cordillera en los continentes. Por otro lado, de la planicie del fondo del mar se elevan alrededor de 2 kilómetros estas cadenas montañosas. Entonces hay algo acerca de estas dorsales que después de estudiarlas a fondo nos provocó que se descubrieran cosas interesantes, ¿no? Vamos a llegar a ello eventualmente, pero por lo pronto estamos analizando la topografía del piso oceánico y vemos estas gigantescas cadenas montañosas, ¿no? Por otro lado, también vemos zonas en las cuales, a diferencia de ser una cadena montañosa que se eleva sobre la planicie del piso oceánico, ahora vemos fosas, ¿no? Lugares en donde el piso oceánico tiene unas fosas, ¿no? que son súper profundas, hasta 11 kilómetros de profundidad. Estas fosas se ubican en los bordes de los continentes. Aquí estoy señalando una, aquí estoy señalando otra, aquí estoy señalando otra. Algunas están en el borde de islas o de cadenas de islas, como estas, y otras están en el borde de algunos continentes, ¿no? Aquí está la trinchera, se llaman trench, trinchera de Perú-Chile, la trinchera mesoamericana, la trinchera Java, la trinchera de las Filipinas, en fin. Después hablaremos en los otros videos más a fondo de estas trincheras y de las dorsales, pero analizando el piso oceánico empezamos a ver que tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, la edad del piso oceánico. La edad del piso oceánico incrementa de manera simétrica desde la dorsal hacia los lados.
y no rebasa los 200 millones de años. Es decir, que no solamente el piso oceánico tiene la particularidad de tener esta enorme cordillera, estas enormes cordilleras montañosas en su topografía, ¿no? Partiendo los mares en dos, por eso se llaman mesooceánicas. Por ejemplo, aquí, Sudamérica separada de África por el enorme océano y a la mitad del océano está la dorsal. Bueno, ahí está la dorsal. Y además de estar ahí, las rocas que componen a la corteza oceánica aquí, ¿sí? Se van haciendo más viejas de manera simétrica a medida que me alejo de la dorsal. Es decir, las rocas más jóvenes son las rojas y coinciden con la dorsal. Las rocas más jóvenes son las rojas y coinciden con la dorsal, coinciden con la cordillera. Después, las rocas un poco más viejas están en color anaranjado y son paralelas a la cordillera, pero están alejadas de ella. Y así lo mismo con las rocas que ahí están representadas en color amarillo, y luego las verdes, y hasta el final, ¿no? Las azules. Fíjate cómo aquí al sur del Atlántico no hay corteza oceánica de esta edad, entre 154 y 180 millones de años, pero aquí sí alcanza a ver, ¿no? Rocas del piso oceánico de esta edad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué es lo que... ¿Cómo esto ayuda a explicar la deriva continental, no? Bueno, veamos otra cosa, el flujo de calor. En correspondencia con las dorsales, se registra el flujo de calor más elevado. Es decir, aquí los colores azules son más fríos y los colores más cálidos son más calientes, indican regiones más calientes. Y aquí, en esta dorsal del Pacífico del Este, aquí se ve que toda esta zona muy, muy coincidente con la dorsal es más caliente. Y simétricamente, alejándonos de esta dorsal, se va haciendo más frío. Lo mismo pasa aquí, en la dorsal del Atlántico. Si bien aquí no se ve rojo o naranja, se ve amarillo, que es más caliente que esto y que es más caliente que esto. Es decir, alejándonos de la dorsal, el flujo de calor es menor. En esta dorsal es increíble cómo la coincidencia de una zona caliente de la corteza terrestre coincide con la dorsal. Entonces, son descubrimientos, son datos súper interesantes, ¿no? Vamos digamos, a un conjunto de información más, el cual es la distribución de los volcanes. En la distribución de los volcanes coincide por ejemplo, aquí, con los bordes de los continentes, pero coincide donde estaban, les había mostrado antes, las fosas oceánicas. La mayoría de los volcanes activos hoy se concentran en zonas a lo largo de las fosas oceánicas. Entonces, antes habíamos visto que aquí había una fosa, aquí en el sur de México había una fosa, aquí había una fosa en el Caribe, aquí también había una fosa y justo ahí hay volcanes. Aquí también, Japón, todas estas fosas coinciden donde hay cadenas de volcanes. Fíjate cómo forman cadenas estos puntitos rojos. Cadenas que son de volcanes, cadenas montañosas, pero esas montañas son volcanes. Son muchas coincidencias, son muchas cosas particulares del piso oceánico. Una última. Los terremotos se concentran preferentemente a lo largo de dorsales y trincheras. Ya que indicamos dónde están las dorsales, ya que indicamos dónde están las trincheras, hay muchas cosas que coinciden con ellas, ¿no? La edad más joven a lo largo de las dorsales, los volcanes activos en donde hay trincheras, ahora los sismos en ambos lugares, donde hay dorsales y donde hay trincheras. Fíjate cómo
aquí los sismos, los círculos más grandes indican que el sismo es de mayor magnitud subsuelo. Entonces, los sismos, estos terremotos, la ubicación de su epicentro coincide con las dorsales y coincide con las trincheras. ¿Por qué? ¿A qué se deben estas coincidencias súper interesantes? Pues entonces, vamos a ver. La integración de toda esta evidencia que aportó el estudio del piso oceánico permitió entender el proceso que se conoce como expansión y reciclaje del piso oceánico, lo cual llevó a soportar y a explicar de una vez por todas la idea de Wegener de la deriva continental. Por si entre ustedes había alguien que también no le creyó a Wegener, aunque nos presentó toda su evidencia. Bueno, ahora con el conocimiento de la expansión y reciclaje del piso oceánico, tendremos el soporte que necesitaba las ideas de Wegener para finalmente ser aceptadas. Entonces, atendamos a este dibujo, ¿no? Que es una rebanada, ¿no? Como si la tierra fuera un pastel. Hemos cortado esta rebanada rectangular y estos lados de la rebanada, por ejemplo, este lado de aquí, este plano vertical que está aquí, se llama sección, ¿no? Y en la sección, en secciones que hagamos al planeta, podemos ver el interior del planeta, ¿no? Podemos representar cómo se ve el planeta por dentro. En ese modo, entonces, pongamos atención. De este lado hay un continente. Esto que se ve verde está por encima del nivel del mar, es un continente. Es un continente. Y de este lado hay otro continente. Aquí le pusimos unos volcanes. Ahorita vamos a ver por qué. Y de este lado hay otro continente. Hay corteza continental aquí y hay corteza continental acá, ¿verdad? Muy bien, como dos continentes separados, dos continentes hipotéticos, ¿sí? Dos continentes separados. Ahora nosotros queremos perseguir la idea de que estos dos continentes antes estaban unidos y que se han separado. Es decir, hoy por hoy hay dos continentes separados, dos continentes hechos por corteza continental, separados por un océano donde hay corteza oceánica, ¿verdad? Entonces aquí está la corteza oceánica, Oceanic Crust. Aquí está, hay corteza oceánica separando dos masas continentales hechas de corteza continental. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Excelente. Bueno, ahora aquí en medio de este océano, está la dorsal y ahí nos la dibujan. Bueno, es como este eje, estas cosas alineadas aquí, este rasgo lineal vendría a ser la dorsal, ¿ok? Entonces tenemos todos los rasgos que conocemos, dos continentes separados por un océano y a la mitad está la dorsal, ¿no? Eso es lo que hay ahora. También vamos a conectar todas las evidencias de las que mencionamos antes con la realidad, con lo que es. Hablábamos del flujo de calor. ¿Por qué se concentra el flujo de calor justo en las dorsales? Bueno, pues porque en las dorsales hemos visto que hay muchos volcanes, ¿no? Y por ahí sale el magma. Por esos volcanes que están ubicados aquí en las dorsales, por ahí sale el magma. Y este vulcanismo forma a las rocas del piso oceánico. Toda la lava que sale de estos volcanes, toda esa lava, es el piso oceánico, es la corteza oceánica. Aquí está la forma. Sale por aquí, sale por la dorsal y digamos que fluye hacia los costados de la dorsal, ¿sí? Empujando, como la producción de magma es continua, ¿sí? Es continua, está continuamente sacando material de la dorsal, sacando lava que se convierte en rocas que se llaman basaltos, después vamos a hablar de ellos mucho, y como sigue saliendo magma de allá abajo, el basalto ya formado aquí, la roca ya formado aquí, tiene que moverse para dar lugar
a la nueva lava que va a salir, que va a tomar su lugar, y después la nueva lava que va a volver a salir tiene que desplazar a la más vieja. Es por eso que al alejarnos de la dorsal, las rocas se hacen más viejas, porque la primera que salió estaba aquí, se hizo para acá para que saliera la nueva, y esta a su vez se hizo para allá para que saliera la nueva, y así de ambos lados de la dorsal, ¿sí? Este empuje que supone el emplazamiento de estos magmas por abajo es lo que hace que las rocas de la corteza oceánica pues abran lugar, ¿sí? Y se desplacen hacia los lados. Entonces, esto es esto como que nos hace ver un poco al pasado. Agarremos la roca que salió en el pasado y regresemos el magma, regresemos. Si yo regreso este magma, pues esta roca ya ocupa el lugar que tenía antes. Ahora regreso esta y ¡pum! Vuelve a regresar la roca donde estaba antes. Si regreso todas las rocas que han salido de la dorsal y las regreso por donde vinieron, ¿qué pasa? Pues se unen estos dos continentes, ¿no? Como que estos dos continentes estaban juntos y alguna fuerza enorme de nuestro planeta inició a romperlo, el magma quiso salir por ahí, el continente se rompió porque el magma quería salir, ¿sí? Y entonces lo rompió a lo largo de una enorme fisura, que hoy es la dorsal, ¿no? Y empezó a salir el primer pedacito de piso oceánico y los continentes se separaron un poquito, formándose un mar no tan ancho. Después siguió avanzando la erupción de este material, ampliando el piso oceánico, ampliando el piso oceánico, ampliando el piso oceánico, y después de continuas y continuas erupciones de magma que salieron por la dorsal, pues los continentes se fueron separando. Esta actividad volcánica y de magmas y de generación de magmas genera muchos sismos, y por eso esos sismos están alineados a lo largo de la dorsal, ¿ok? Ahora, llega un momento en el cual viene lo que nos ayuda a entender el reciclaje del piso oceánico y por qué no tenemos piso oceánico más viejo de 200 millones de años. Como la corteza oceánica es más densa que la corteza continental, eventualmente, el tener una junto a la otra, ¿sí? Digamos, en un contraste de densidad, como la oceánica es más densa, la oceánica tenderá a irse por abajo de la continental. No al revés, la corteza continental no se puede ir hacia abajo porque es menos densa. Entonces, si esta corteza oceánica tiene un cierto movimiento hacia acá, hacia la derecha, como estoy mostrando con este cursor, pues se va a topar con la corteza continental de este lado, ¿sí? Y digamos, ese encuentro de cortezas va a provocar que una se vaya por debajo de la otra. ¿Quién? La más densa. ¿Y esa quién es? La corteza oceánica. En realidad es toda la litosfera oceánica que se va por debajo de toda la litosfera continental. La fricción de estos dos bloques de material terrestre, dos bloques litosféricos, un bloque de litosfera continental con un bloque de litosfera oceánica, digamos que chocando entre ellos, provoca una fricción, ¿sí? Que genera sismos. Todos esos sismos, sus hipocentros, están aquí localizados en el plano de subducción. A esta zona en la que la corteza oceánica se va por debajo de una corteza continental, se le llama zona de subducción. Y toda esa zona de fricción está caracterizada por un buen de sismos. Y esos sismos, obviamente, ya nosotros los vemos reflejados en la superficie justo por encima de estos puntos. Aquí lo interesante es que aquí, donde la corteza oceánica se va por debajo de la corteza continental, a lo largo de toda esta sutura, ¿sí? Se forma una trinchera, porque el piso oceánico al irse por debajo del continente hace esto, y esa cuña, esa pequeña cuña que se forma aquí, representa una larga trinchera, una larga fosa que alcanzan
11, casi 12 kilómetros de profundidad, marcando el punto donde una placa se está yendo por debajo de la otra. Realmente, las dorsales oceánicas nos representan estos puntos. Aquí hay las fosas, perdón, las trincheras. Estas trincheras oceánicas representan el punto donde una corteza se está yendo por debajo de otra. Y un ejemplo súper interesante es aquí en México, porque aquí en México la placa, esta placa de aquí, esta placa oceánica, que es la placa del Pacífico, está yéndose por debajo de este continente, ¿no? De la placa norteamericana, ¿sí? Sería el equivalente al diagramita que tenemos aquí. Esto podría ser México, ¿sí? Y esto podría ser la corteza oceánica yéndose por debajo de México, formando esta trinchera que les acabo de enseñar, que está aquí. Aquí está esa trinchera. Y la corteza oceánica se está yendo por debajo. Bueno, entonces aquí están los sismos generados por esa fricción, pero esta interacción que está asociada a esta subducción y a la fricción entre estos dos bloques litosféricos, genera que aquí, en esta parte del manto astenosférico, ocurra la fusión. Después vamos a explicar en los videos que sigue cómo es exactamente que ocurre esta fusión. Es decir, se forma magma. Y estos magmas ascienden, se abren paso a través del manto y la corteza y hacen erupción aquí, a lo largo de este continente. Es por eso, entonces, que los volcanes se alinean ahí donde están las trincheras. ¿Por qué? Pues porque aquí se está yendo esta corteza oceánica por debajo de esta corteza continental, generando toda esa fricción, esa interacción entre bloques litosféricos, provocando los volcanes que hay aquí, por ejemplo el Popocatépetl, ¿no? Entonces, como esta corteza oceánica nace en la dorsal, sigue su camino a lo largo del piso oceánico y donde hay subducciones, donde va a haber trincheras, ahí regresa al manto. Es decir, esta corteza oceánica se formó por magma, que se formó en el manto, salió por aquí, se solidifica, forma la corteza oceánica y después regresa por acá otra vez al manto. Es decir, se recicla el piso oceánico. Entonces, es obvio que si en este diagrama, si yo tomara en cuenta este pedacito de corteza oceánica, pues es súper vieja, a lo mejor más de 200 millones de años, pero nosotros no la vemos aquí al hacer mapas del piso oceánico. ¿Por qué? Pues porque se ha reciclado al interior del planeta. Es por eso que no hay corteza oceánica más vieja de 200 millones de años, más o menos cuando se rompió Pangea. ¿Por qué? Pues porque se ha reciclado hacia el manto, ¿verdad? Muy bien. A lo largo de las dorsales, el continuo ascenso y solidificación de magma produce nueva corteza oceánica. Conforme se genera nueva corteza, la más vieja se aleja de la dorsal en un movimiento similar al de una cinta o banda transportadora, ¿no? Y esta banda transportadora se va llevando a los continentes, ¿verdad? Hace rato la regresamos, esta banda transportadora, y vimos cómo los continentes, esto explica la deriva continental. La generación de nueva corteza en las dorsales es balanceada por el reciclaje de la misma, ¿no? De la corteza más vieja, de regreso al manto, en correspondencia de las fosas, ¿no? Y lo que también hemos llamado las zonas de subducción. La expansión del piso oceánico determina la separación entre masas continentales, mientras que su reciclaje en el manto provoca un acercamiento. Pues sí, imagina, por ejemplo, que esta subducción sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Si la subducción va más rápido que la producción de nueva corteza aquí, ahora este continente se va a empezar a acercar, se va a empezar a acercar al otro. Imagínate que se cerrara este océano que antes se creó. Esto nos da una idea de cómo derivan los continentes y nos empieza a dar ideas de
la fascinante teoría de la tectónica de placas y para entenderla, ¿no? Nos da elementos para entenderla. Bueno, ha llegado el momento del control de conceptos. Y bueno, ¿cuáles argumentos expuso Wegener a favor de la hipótesis de la deriva continental? Bueno, recuerda que Wegener argumentó que la forma de los continentes coincide. Argumentó que las cadenas montañosas y las rocas, cuando juntas los continentes, también coinciden. Teniendo en cuenta las rocas, se da cuenta de que antes había los mismos fósiles, ¿no? En las mismas masas continentales hoy separadas, ¿no? Existen los mismos fósiles, lo cual solo se puede explicar si las masas continentales habían estado juntas. Y también había presentado evidencia del clima del pasado, y se había dado cuenta de que cuando todos estos bloques continentales estaban unidos, habían estado más al sur, ¿no? Uniendo rocas que se habían formado, por ejemplo, en zonas tropicales o incluso en zonas más frías hacia el sur. Teniendo en cuenta que donde están hoy, tú ves rocas que se formaron en ambientes tropicales, pero no estás en un ambiente tropical. Y dijo, bueno, esto no puede ser. En el pasado esto tuvo que haber estado en otro lugar, ¿no? Y además estaban juntos estos bloques continentales. ¿Qué información ha proporcionado la exploración del piso oceánico? Bueno, proporcionó información primero de localizar estos rasgos importantes, como son las dorsales, las cadenas montañosas más largas del planeta, las fosas o trincheras, lugares donde la profundidad del piso oceánico llega hasta 11 kilómetros y que están en el borde de donde hay islas o de los bordes de los continentes. Aportó información acerca del flujo de calor. Sabemos que el flujo de calor se concentra en las dorsales. También nos dijo que los sismos, los terremotos se ubican por las dorsales y por las trincheras, ¿no? Ahí hay muchos sismos. También la actividad volcánica, cómo la actividad volcánica se va por todos en zonas donde hay trincheras, ¿no? La actividad volcánica coincide mucho con las zonas de las trincheras. Entonces, todo eso es lo que es la información que nos provee el estudio del piso oceánico, que después nos lleva a explicar el proceso de expansión y reciclaje del piso oceánico. Las dorsales coinciden con mucho flujo de calor, ¿por qué? Y con sismos, ¿por qué? Pues porque por ahí está saliendo el magma, que es caliente, provocando erupciones, provocando sismos, creando corteza nueva, que se mueve hacia los lados, alejándose de la dorsal, ¿no? Y después, cuando se encuentra con un continente, por el contraste de densidad, se va hacia abajo de dicho continente, generando la formación de una trinchera, ¿no? Y el vulcanismo en esta zona llamada de subducción, y por eso el vulcanismo coincide con las trincheras. Toda esta dinámica interna del planeta que provoca la creación de nueva corteza oceánica, así como su destrucción en una zona de subducción, es lo que explica de manera contundente y de una vez por todas la deriva continental. ¿Por qué? Pues porque la expansión del piso oceánico en una dorsal separa a los continentes que ya van a la deriva, y a lo mejor una subducción provoca que el continente regrese casi a donde estaba, ¿no? Cerrando de nuevo. Entonces eso nos lleva a una idea de que probablemente a lo mejor si las dorsales separan a los continentes y las subducciones los unen, pues eso puede volver a formar otro supercontinente en el futuro, ¿no? De hecho, esa es la tendencia. Ha habido varios supercontinentes en la historia de nuestro planeta, no solo Pangea. Ha habido supercontinentes antes de Pangea que se han roto, desmembrado, vuelto a juntar para formar Pangea. Hoy se han separado a como están hoy, pero en el futuro volverán a juntarse para formar otro supercontinente. A este ciclo tectónico lo revisaremos al final de la serie de videos de este tema, la tectónica de placas. Por lo pronto, pues aquí terminamos la primera parte del tema de tectónica de placas.
Nos vemos en el próximo video.